Buenos días a todas y a todos, o buenas tardes, según donde estéis. Es un placer daros la bienvenida a nuestro 10º aniversario, el 10º aniversario de Electronics Watch, que es una asociación que trabaja por el derecho de los derechos de los trabajadores. Y bien, pues estamos aquí para celebrar pues todas las cosas que hemos cumplido, todas las entidades que estamos aquí en esta red en los últimos 10 años. Antes de dar comienzo al webinario, pues vamos a hablaros de algunos detalles. Disponemos de un servicio de interpretación simultánea, así que para acceder a él podéis clicar en el globo que tenéis abajo de la pantalla y una vez que lo hayáis hecho, creo que, pues bien, podréis seleccionar el idioma y creo que podemos ya comenzar. Estamos encantados de daros la bienvenida a este evento. Y bien, estamos en nuestro 10º aniversario y estamos reconociendo todo lo que ha sucedido, cómo comenzamos. Vamos a reconocer la labor de las 7 ONGs que se unieron para crear Electronics Watch. Todo ello, pues, con apoyo también de financiación de la Unión Europea, así como, bien, mis colegas creo que tienen los logos para compartir de las 7 ONGs de las que hablábamos. Así es como comenzamos. Y bien, pues han sido 10 años en los que se ha ido creando esta red. También tenemos a nuestros afiliados, estas entidades de contratación pública, que nos han ayudado a realizar esta transformación en la forma en que todos nos comprometemos con las cadenas de suministro. Y tenemos pues a estos 10 miembros fundadores y ahora ya tenemos pues más de 5.000 afiliados en 13 países de Europa, en Australia también. Y tenemos pues una fantástica familia de afiliados, de entidades afiliadas. Y bien, pues han sido 10 años de colaboración y además se ha progresado en todas las regiones en las que hemos estado presentes. Hemos conseguido aumentar el poder de la contratación pública para crear esta red también de compradores y también de miembros de la sociedad civil que se comprometen con la industria a fin de proteger y promover los derechos humanos y laborales en las cadenas de suministro. Es decir, que lo que hacemos es un medio hacia un fin, que es finalmente pues, la protección de los derechos humanos y laborales de las personas que trabajan en la cadena de suministro. Queremos que esta cadena de suministro sea cada vez más interconectada, más transparente y crear también pues, una vía rápida hacia la diligencia debida. Tenemos muchos retos, hablaremos de ellos hoy, pero lo que hemos aprendido aquí y lo que queremos transmitir, el mensaje que queremos que prevalezca, es que a través de esta colaboración pues tenemos 10 años más por delante o muchísimos más en los que seremos capaces de celebrar esta labor que estamos desarrollando. No me he presentado, me llamo Olga Martín Ortega, soy profesora de Derecho Internacional y también formo parte del grupo consultivo, soy miembro también del patronato de Electronics Watch y también pues soy consultora senior para la reparación, para las cuestiones relacionadas con la reparación. Y vamos a presentar ahora a nuestros conferenciantes que, como ya saben, son líderes, son dos mujeres que han
llevado la consolidación y el refuerzo de los derechos en la contratación pública. Tenemos por una parte a Pichamon Yofanton, que es profesora asociada y responsable de investigación en el Centro para la Defensa Futura y Seguridad Nacional. Disculpen. Todo ello en la Universidad de Deakin y ahora mismo es también la presidenta y miembro del Grupo de Asia-Pacífico en el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre cuestiones de derechos humanos y empresariales. Heidi Hautala, por su parte, es ex vicepresidenta del Parlamento Europeo y también desempeña un papel muy inspirador a la hora de hablarnos de la Directiva de debida diligencia en materia de sostenibilidad corporativa y de desarrollo de la debida diligencia de derechos humanos. Así que muchísimas gracias a ambas por estar aquí. En este primer panel vamos a tratar de situarnos dónde estamos en 2025 en materia de contratación pública y derechos humanos. Y en estos 10 años en los que ha estado actuando Electronics Watch hemos visto toda esta trayectoria de principios rectores de la Unión Europea, como por ejemplo pues la diligencia debida en materia de derechos humanos, que comenzó como un concepto pero luego desembocó en obligaciones. Hemos visto también pues las consideraciones sociales y este movimiento de contratación pública que se ha ido extendiendo también en los mercados domésticos. Y todo ello es muy pertinente. Tenemos también la contratación pública, que es un mecanismo al que podemos recurrir realmente para promover los derechos humanos y para realizar un impacto en los derechos humanos, pues eso, con el dinero que viene, con el dinero público. En estos 10 años también hemos sido cada vez más sensibles en cuanto al poder de las cadenas de suministro y el impacto que tienen en todas las partes y la capacidad de proteger los derechos en este sentido y hasta qué punto es importante dirigirnos a todos los eslabones de esta cadena de suministro y también enfrentarnos a los desafíos que persisten y a los abusos. Hemos visto también en los últimos años que ha habido algunas regresiones en algunas tendencias, incluso también en cuestiones de conducta, de responsabilidad en la cadena de suministro, oposición también al desarrollo de la diligencia debida en materia de derechos humanos y las obligaciones que eso conlleva. Y hemos visto también contratendencias y amenazas a los trabajadores y a los defensores de los derechos humanos. Pues bien, para hablar de todo esto, de todo lo que hemos cumplido hasta ahora, tenemos el privilegio de tener a Heidi y a Pichamon con nosotros. Y mi primera pregunta para ellas, y tal vez Heidi podrá tomar la palabra en primer lugar, es que en este contexto, a pesar de todos estos logros, hay también riesgos. ¿Y qué es lo que nos mantiene motivadas para seguir en esta lucha? Adelante, Heidi. Muchas gracias, Olga. Gracias. Espero que me puedan oír. Pues yo creo que lo que realmente mantiene a la comunidad motivada, digamos, para en materia también de responsabilidad corporativa de cara a la cadena de suministro es que la tendencia está creciendo a pesar de las regresiones, a pesar de algunas tendencias a la remisión. Vemos que los consumidores cada vez se plantean más preguntas y necesitan respuestas. Y eso lo que también me motiva muchísimo es que vemos estas acciones colectivas tan significativas como, por ejemplo, la de Electronics Watch, que ya celebra su 10º aniversario y sigue adelante de cara a una nueva década. Con lo cual, para mí la respuesta es que la tendencia es prometedora, las batallas que hay que afrontar son arduas, pero yo creo que como movimiento colectivo en todas las comunidades implicadas, pues yo creo que es una tendencia ganadora. Muy bien, fantástico.
¿Y qué es lo que te mantiene a ti motivada en este trabajo, Pichamón? Pues yo me preguntaba que, bueno, me planteaba si esta pregunta me plantearía también una cuestión existencial. Pues como decía Olga, es verdad que ahora estamos pasando por momentos difíciles y desde que me uní al grupo de trabajo veo que me he expuesto a lo peor de la humanidad, pero también a lo mejor. Y como Heidi acaba de decir, pues estoy del todo de acuerdo con ella. Es este esfuerzo colectivo que hacen organizaciones, redes, iniciativas como Electronics Watch y también otras. Eso es lo que me da esperanza y eso es lo que da sentido y optimismo de cara al futuro, porque realmente necesitamos trabajar juntos hoy más que nunca. Y bien, esto que llamamos iniciativa demuestra cómo podemos trabajar evidentemente juntos y llevar resultados positivos para todas las personas que están en riesgo, en este caso los trabajadores. Muy bien, muchas gracias. Y volviendo a Heidi, a este elemento de la contratación pública y los derechos humanos, ¿cómo ves, Heidi, en los próximos 10 años y ahora mismo, pues el papel de la contratación pública en el futuro para hacernos avanzar en materia de derechos laborales? Pues bien, cuando comenzamos a explorar en el Parlamento Europeo y en la comunidad de partes implicadas este movimiento hacia los estándares obligatorios, pues simultáneamente surgió esa idea de que si conseguimos tener una diligencia debida obligatoria para las empresas en materia de derechos humanos y laborales, tendremos las entidades públicas también que se unan a ello. Y los volúmenes que manejan estas entidades públicas son enormes. Así que puede ser una fuerza estratégica para el bien. Yo creo que ahora, a pesar de que tengamos dificultades en algunas regiones, en Europa, por ejemplo, hemos conseguido esos estándares significativos en materia de debida diligencia en derechos humanos, pues la atención está puesta en la contratación pública y, afortunadamente, se está revisando también la Directiva Europea sobre contratación pública y esa revisión está en curso y soy consciente de que hay personas que lo están haciendo lo mejor que pueden, también para llegar a unos estándares obligatorios. Sin duda, esa falta de coherencia en materia de contratación pública era algo que hacía que nos limitaba y tenemos pues esa labor que desarrollar. Y Pichamón, trabajas más centrada en los trabajadores. ¿Cómo ves el movimiento de ese enfoque hacia poner en el centro a los trabajadores? ¿Cómo ves este movimiento que forma parte también de la narrativa de la responsabilidad corporativa? ¿Y cómo ves el papel de los trabajadores mismos dentro de esa posición central? Pues, Olga, gracias. Yo diría que estoy muy orgullosa del informe temático que ha publicado el Grupo de Trabajo sobre los migrantes laborales. Estamos hablando pues, de los trabajadores migrantes en contextos transfronterizos y, de hecho, este informe está basado en el trabajo de Electronics Watch y de otros socios. Está basado en el progreso que hemos realizado en relación con los derechos humanos. Y además de reconocer que los trabajadores son una pieza central para cumplir la agenda en materia de derechos humanos y laborales y son centrales también a la hora de aplicar los principios rectores, pues también tenemos que reconocer que la voz de los trabajadores es fundacional. El movimiento BHR de movimientos
de derechos humanos, está basado también en los derechos laborales y nos permite asegurar condiciones de trabajo, salarios justos, derecho a la negociación colectiva, etcétera. Es decir, nos da las herramientas que vemos ahora, tanto si son en relación con las auditorías o también con las evaluaciones de derechos humanos. Y eso es lo que vemos en esta lucha. Y ahora, en cuanto a algo más reciente, de hecho, la semana pasada teníamos el Foro de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y fue el más grande que nunca se hizo y nos centramos en la aceleración de estos principios rectores para asegurarnos de que necesitamos construir basándonos en ese legado que tenemos actualmente. Y eso significa que sigamos colocando a los trabajadores en el centro de la agenda de derechos humanos y reconocer que no solo son piezas, sino que son derechohabientes. Es decir, bueno, puede ser una distinción que suene pedante, pero es importante, es reconocer que cuando te comprometes con los trabajadores no se trata simplemente de hacer clic en una casilla o de simbolismo puro y duro, sino que hay muchos trabajadores que están ahora en riesgo cuando vemos las condiciones precarias que enfrentan algunos trabajadores en algunos lugares del mundo. Es importante tratarlos como derechohabientes y como personas que se pueden ver amenazadas, sobre todo ahora que tenemos organizaciones como la ITUC que muestran cómo están cayendo en picado los derechos humanos en algunas zonas. Es decir, que tenemos que ver ahora más que nunca solidaridad hacia los trabajadores, especialmente los que trabajan en condiciones precarias y además en los sectores emergentes, como por ejemplo las economías de plataformas, y asegurarnos también que en relación con esto, cuando las empresas cumplen con esa debida diligencia e integran las experiencias de los trabajadores y sus voces en sus procesos, para garantizar esta diligencia debida en materia de derechos humanos, están también abordando los riesgos sobre los derechos humanos. Y, y a veces no nos estamos centrando en las demás empresas y por eso vemos esos riesgos cuando vemos que a veces nos centramos en las empresas en lugar de centrarnos en los derechos humanos. Bueno, creo que estoy cometiendo una digresión, pero quería decirlo, porque cuando hablamos de derechos de los trabajadores hay que colocarlos en el centro a los trabajadores para asegurarnos de que estamos cumpliendo con esos principios rectores y que estos principios reflejan las condiciones de trabajo y aseguran también un acceso a la reparación, que también es un aspecto que no está tan desarrollado. Y ahora ya paso la palabra a Olga. Muchísimas gracias por estas reflexiones. Se ha hablado aquí de diferentes desafíos y vemos que todavía existen muchas necesidades en cuanto a la implementación de los derechos de los trabajadores. ¿Cómo podemos reforzar el vínculo con las compras públicas? ¿Cómo podemos conseguir que los órganos de contratación pública sean conscientes de estos temas y además son capaces de llevar a cabo esta compra pública teniendo en cuenta todas estas cuestiones? Es importante saber cuál es la responsabilidad, ¿verdad? En cada caso, desde luego, estoy totalmente de acuerdo con Pichamon con respecto a lo importante que es centrarse en los derechos de los trabajadores. Lo importante es garantizar esos derechos y la justicia. En estos momentos existe la necesidad de centrarnos sobre todo en el área de la minería. Esto es muy importante para Electronics Watch, aunque también nos estamos centrando en el sector de la automoción. Debemos entender cómo funcionan estas cadenas de valor y qué sucede en el origen.
porque la mayoría de los problemas se encuentran a la hora de extraer los minerales, pero también hay muchos problemas en las fábricas y hay que trabajar contra el trabajo forzoso y hay que asegurarnos de que se cumplen todos los estándares de derechos humanos. Hay nuevas áreas sobre las que trabajar y también nuevos instrumentos que pueden ser interesantes, como por ejemplo estos contratos que se están aplicando cada vez más. Es decir, cómo se puede conseguir que los órganos de contratación pública trabajen con los proveedores, teniendo en cuenta esta cadena de valor. Y esto también es importante para las pymes. No solo nos vamos a centrar en las grandes marcas internacionales. Yo creo que en general la compra pública también debe centrarse en el proceso local de toma de decisiones. Y muchas veces es a este nivel local donde se consigue hacer más, porque es en este nivel local donde los políticos consideran que es importante esta compra pública justa. Y cuando yo trabajé en el Parlamento Europeo, recuerdo que al principio nos centrábamos en las cuestiones más amplias, pero luego nos centramos en la sostenibilidad de las compras y en estas compras verdes. Nos hemos estado centrando mucho en los derechos de los trabajadores, pero a menudo todo esto empieza con la responsabilidad ambiental. En el Parlamento Europeo se intentaba impulsar trabajar en el área de derechos humanos pensando en esta sostenibilidad. Es decir, necesitamos un pensamiento integrado. ¿Cómo podemos integrar, por ejemplo, la crisis climática o el caos climático, como se mencionó la semana pasada en Ginebra? ¿Cómo se puede integrar dentro del campo de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores? Es decir, necesitamos un pensamiento integrado y esto es un reto para el futuro de Electronics Watch. Gracias, fantástico. Muchísimas gracias a las dos, a Pichamón y a Heidi, por iniciar este tema estableciendo los pilares de lo que ha sucedido y cuáles son los desafíos a los que nos vamos a enfrentar en el futuro. Y cómo podemos conseguir que en la compra pública se sigan protegiendo los derechos humanos y los derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias a ambas por participar en este webinario y por darnos estas primeras reflexiones. Vamos a pasar ahora al siguiente panel titulado 10 años de construcción en el poder de la compra pública. Vamos a contar con Deepika Rao, directora ejecutiva de CBDEP, India. Aquí tenemos a Deepika. CBDEP es una organización con sede en Bangalore que trabaja por los derechos de los trabajadores y la responsabilidad corporativa. Deepika Rao es su directora ejecutiva. También contamos con Martina Truxnack, que trabaja como directora de compras responsables del grupo Greater London Authority, GLA, donde lidera el departamento de compras éticas, y Kate Sullivan, directora de participación de afiliados de Electronics Watch. Vamos a analizar ahora estos 10 años de desarrollo desde el poder de la compra, todas estas redes que se han ido desarrollando
en la sede, en el seno de Electronics Watch para crear condiciones apropiadas para el cambio transformador. Y este cambio transformador tiene que estar en el centro de nuestras acciones para dar poder a los trabajadores, para que se respeten los derechos de los trabajadores. Voy a empezar con Deepika. Sabemos que tú trabajas en primera línea con respecto a los derechos de los trabajadores. Quizás puedas compartir con nosotros algún ejemplo de cómo se ha ido trabajando con nuestra red, cuáles son las experiencias que habéis tenido para mejorar los derechos de los trabajadores. Gracias, Olga. Es muy importante destacar el contexto en el que trabajamos, pero a ello me referiré después. En cuanto a los éxitos de Electronics Watch y de Cibidep, quisiera decir que nos hemos podido centrar en casos que se han divulgado en los medios de comunicación que sin la acción de nuestras organizaciones no hubiera sido posible conocer. Y todo ello ha sido gracias a la interacción con los trabajadores en sus comunidades y a partir de allí hemos podido contar con la ayuda de Electronics Watch, trabajando con grupos de trabajo directamente con las empresas. Es decir, que gracias a Electronics Watch hemos podido ir mejorando muchos de los estándares sociales y hemos conseguido tener éxito, por ejemplo, en una empresa fabricante de smartphones, una de las más importantes de la India. Y al hablar con los trabajadores, pudimos constatar que no habían cobrado parte de sus honorarios, no habían cobrado determinadas pagas extra a las que tienen derecho. Y era importante analizar cuál era su situación contractual, cuál era su experiencia también en la empresa, porque a menudo no se tienen en cuenta estos aspectos y vimos que no habían cobrado esta bonificación específica y se trató el tema con Electronics Watch y de esta manera se pudo destacar este problema con el grupo de trabajo de la empresa. A continuación se llevaron a cabo una serie de encuestas de seguimiento y sabemos que a partir de ese momento los trabajadores comenzaron a cobrar esas bonificaciones que no habían cobrado y que debían cobrar. Este es uno de los ejemplos que nos demuestra que sin este tipo de acción no hubieran conseguido cobrar los trabajadores lo que realmente se les debía. Esto es lo que vemos a menudo, además, en la India, que las en las empresas los trabajadores tienen vías muy limitadas para reclamar sus derechos. Vemos que a menudo en los tribunales no se muestra especial simpatía con respecto a los derechos de los trabajadores y en las empresas a menudo se olvidan y en los medios de comunicación no se suelen mencionar. Por eso nuestro trabajo es muy, muy importante. Y es importante además trabajar de una forma estructurada para escuchar las voces en primera línea de los trabajadores para poder ayudarles. Muchísimas gracias. Realmente es un gran ejemplo el que nos acabas de comentar sobre el poder de estas acciones trabajando desde la comunidad y trabajando con las redes para conseguir casos de éxito. Ahora vamos a ceder la palabra a Martina, que también trabaja en primera línea en el mundo de las compras públicas.
Martina, ¿nos podrías explicar algunos de los casos que habéis ido desarrollando vosotros? Sí, claro, ¿se me oye bien? Sí, muchísimas gracias. Vemos como entidades de contratación pública, vemos diferentes tendencias, tendencias internas y externas, externas con respecto a los proveedores. En el seno de nuestra organización, gracias a Electronics Watch, sabemos distinguir mejor los riesgos que hay en la organización, pero además riesgos concretos, porque hay diferentes guías para diferentes sectores y diferentes cadenas de suministro. Y esta es una gran labor de Electronics Watch, el saber para cada sector cuáles son esos riesgos. Y es muy importante la parte de educación. Por ejemplo, si nosotros analizamos los nuevos convenios dentro del transporte de Londres, vemos, por ejemplo, para los proveedores en 2024 se identificaron una serie de problemas. Luego se ve cómo se resuelven dichos problemas. Y esto no hubiera sido posible hace unos años sin tener estas guías estructuradas. Ahora podemos hablar abiertamente de cuáles son los problemas identificados. Y además hay una comprensión mejor de todo el mapa de la cadena de suministro. Y esto nos ha permitido dentro de nuestra organización desarrollar diferentes maneras de obtener información, por ejemplo, con respecto a las emisiones de los autobuses. Pero además, este mapa, esta capacidad de mapeo nos ha permitido introducir en nuestras políticas de valores sociales cuáles son aquellos indicadores que debemos tener en cuenta, cuáles son esos elementos clave para conseguir compras éticas, porque externamente nuestros proveedores y también las cadenas de suministro han cambiado en el sentido que ahora son más transparentes. Hay más voluntad para compartir este tipo de información y hay más voluntad para resolver los problemas identificados. Antes había una tolerancia muy amplia, mientras que ahora se identifican los problemas y la idea es identificarlos y poder resolverlos. Esto es una parte de educación que ha conseguido Electronics Watch en el sector. Es decir, la labor no es acusar a empresas en concreto, sino que la labor y el objetivo es colaborar para mejorar los derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias, Martina, por este ejemplo. Después hablaremos más sobre algunos de los detalles, pero ahora quisiera ceder la palabra a Kate, que trabaja con los afiliados de Electronics Watch y que nos puede hablar más sobre las diferentes situaciones de sesgo que se han podido detectar y cómo han ido integrando los órganos de contratación pública estos estándares impulsados por Electronics Watch. Yo he visto varios cambios y solo llevo 4 años en Electronics Watch, pero debo decir que en los últimos 4 años ya hemos observado muchos cambios en diferentes áreas. Por un lado, vemos cada vez más órganos de contratación pública implicados y vemos un aumento del número de entidades afiliadas que tienen en cuenta los derechos humanos y los derechos de los trabajadores en sus licitaciones. Y también hemos visto un cambio cualitativo en el sentido que hay muchos órganos de contratación que se centran también en las herramientas de verificación y hay algunas entidades que nos piden ayuda para crear
guías para evaluar las respuestas y esto nos demuestra que hay un compromiso interno para desarrollar los conocimientos y la capacidad de estos órganos de contratación pública y que además van desarrollando más documentación y evidencias y son conscientes de la necesidad de indicadores para que haya una verificación objetiva. Y además, desde el punto de vista de la gestión de los contratos, vemos cada vez más informes de situación. Y gracias a estos informes vemos cada vez el, más el uso de esta información, de estos informes para desarrollar sus contratos. Y esto es algo que no solo vemos en las grandes entidades, sino también en pequeñas entidades. Y es muy importante que los marcos autoritativos, los marcos de las autoridades más amplias estén implicados, pero también es importante que las empresas, las entidades más pequeñas también estén implicadas y que sean conscientes de la importancia de lo que ellos llevan a cabo. Y también quisiera hablar de la cooperación entre los órganos de contratación pública y los proveedores. Y vemos que cada vez hay una implicación más amplia. Si vemos la diferencia entre 2024 y 2025 ha habido un aumento del 35% de autoridades públicas que están participando, por ejemplo, en grupos de trabajo entablando relaciones más estrechas con los proveedores e intentando obtener más información, intentando ver cómo se pueden armonizar los estándares. Y esto es muy importante porque habrá un punto de inflexión en el futuro en el que veremos suficientes órganos de contratación pública implicados y esto permitirá introducir un mayor cambio en el mercado. De hecho, Martina ha hablado de la transparencia ya y yo quisiera dar algunas cifras en este sentido, porque vemos que en el mercado cada vez se aceptan más estos requisitos de transparencia. Y uno de los indicadores de ello es el número de marcas que están revelando quiénes son sus proveedores de nivel 2. Yo recuerdo en 2022, cuando yo me incorporé a Electronics Watch, había un 17% de las fábricas que eran fábricas de componentes que estaban revelando esta información y ahora vemos que esta cifra ha aumentado exponencialmente, es decir, cada vez tenemos más información sobre las cadenas de suministro y donde hay menos transparencia, hay más posibilidades de explotación. Por eso es tan importante. Fantástico. La verdad es que has abordado un tema muy importante. Al principio has dicho que sin los esfuerzos de la base, es decir, de las organizaciones de la sociedad civil y la presión, digamos, de la red, pues todos estos casos seguirían en la sombra, digamos, seguirían ocultos y sería muy difícil hacerlos visibles. Deepika, hemos visto una mejora en la implicación por parte de las empresas. Las empresas sienten. ¿Sí? ¿Me oís bien? Sí, gracias. Pues bien, hemos visto esta mejora de las empresas que se implican cada vez más a diferentes niveles. También hay cada vez más espacios para realmente el compromiso. Y algo que me ha sorprendido cuando te escuchaba es que a veces hay acciones por parte de las empresas, pero luego no sabes a qué conducen, no sabes a dónde abocan y tal vez comienza una acción de compromiso, pero no sabes si ha habido una acción correctiva o no la ha habido. Entonces, para poder solventar, digamos, este hecho a la hora de pensar en la reparación, ¿cómo podemos identificar mejor? ¿Cómo podemos abordar los cambios? Porque existe ese problema de que no sabemos si se produce reparación. ¿Cómo lo ves?
Pues sí, es exacto. Cuando pensamos en el compromiso de las partes, pues tenemos que comprender que ese compromiso tiene que ir en dos sentidos. El compromiso no puede ser simplemente en forma de recoger información y no compartir qué se hace con esa información. Nosotros estamos permanentemente tratando de identificar en qué se traduce ese compromiso. Pero si esa información se nos retira y nosotros no podemos implicarnos en cómo se llega a las soluciones, pues entonces vemos que la acción que toma la empresa pues va en detrimento de los derechos humanos de los trabajadores de esa empresa. Y hay muchas empresas, pues Apple o intermediarios que están aquí, que tienen que observar todo este compromiso como una plataforma en dos sentidos, es decir, no solo recabar información, sino realmente compartir información y que haya una planificación conjunta para la reparación. Gracias. Entonces, como tú dices, está esta brecha, digamos, entre ese compromiso por parte de las partes, de las empresas, pero eso no puede ir solamente en un sentido. Es decir, no solo puede tratarse de que los compradores públicos recaben información, sino que luego tiene que haber acciones que acompañen a todo eso. Pues bien, uno de los elementos que hemos construido precisamente en estos 10 años es situar a las personas en el centro, a los trabajadores en el centro, y tiene que haber, por lo tanto, pues esa relación más sólida entre la entidad de contratación pública de cara a los trabajadores de las empresas de cadena de suministro. Martina, ¿tú ves un valor en el que las entidades de contratación pública se impliquen más en la reparación y que haya una relación más estrecha con la comunidad o con los trabajadores? Sí, gracias. Evidentemente, creo que realmente es muy duro conseguirlo y ahí es donde entra en juego Electronics Watch. Normalmente, pues todo lo que compramos, pues depende de la cadena de suministro, pero claro, nuestra relación con los trabajadores sobre el terreno no es inmediata ni aparente. Entonces hay que identificar algunas organizaciones que puedan dar apoyo a estos trabajadores y formarlos también, incluso en cuanto a todo lo que está sucediendo. Y eso es un desafío, pero eso es lo que ha estado sucediendo gracias a Electronics Watch y gracias también, como ha dicho Kate, al informe de la evaluación del estado de seguimiento, que nos puede ayudar a saber si los trabajadores han sufrido cambios o no. Y entonces eso nos permite a nosotros, entidades de contratación pública, pues pedir cuentas y que se dé más apoyo. Eso es crucial, pero creo que como compradores públicos para nosotros es muy difícil hacerlo a menos que tengamos pues este servicio y es difícil establecer esta relación con los trabajadores en las cadenas de suministro. Nosotros pues sí, nos cuesta mucho conseguirlo y la verdad es que Electronics Watch en este sentido es crucial porque nos ayuda a estar en contacto con los derechohabientes, finalmente. Gracias. El trabajo de Electronics Watch, el trabajo que hacemos dentro de este compromiso significativo de las partes y este cambio que se produce también en las entidades de contratación pública que has descrito, todo eso nos tiene que conducir a un cambio real en materia de transparencia, de divulgación, de compromiso. Pero bueno, como hemos dicho, sigue existiendo esta brecha, digamos, para ir desde condiciones que capaciten a un cambio sistémico con impacto sobre el terreno. Sí, veo que, y vuelvo a lo que Deepika decía, hay que asegurarse de que este compromiso no pone en riesgo la evaluación. Es decir, que hay que llevar a los trabajadores a la reparación. Y nosotros lo hacemos de modo consistente. Pedimos a las empresas que cooperan con el proceso
y pedimos al representante, cuando pedimos al representante que esté presente, pues no todo el mundo está de acuerdo. Ahí hay diferencias. Ahí hay que mejorar mucho, hay margen de mejora. Otro cambio es, para colmar esa brecha, es tener a suficientes compradores públicos que empujen de modo que sea un riesgo para las empresas no demostrar cooperación y no dejar que se ejerzan los derechos de representación y que luego haya evidencia de lo que hacemos, porque la verdad es que a veces, muchas veces, pues las empresas no comparten lo que están haciendo y entonces es muy difícil para los consumidores verificar lo que está pasando. Y luego para los trabajadores, pues también hay que confiar en el proceso. Es decir, que hay algunos elementos ahí y esto tiene que producirse a cada vez mayor escala. Es cierto que los interlocutores que tenemos sobre el terreno hacen un trabajo enorme, los miembros de Electronics Watch, pero nosotros queremos que esto sea un movimiento aún mayor y creo que cuantas más voces podamos unir a esta llamada y más coordinados estemos, pues más eficaz será el trabajo que estamos tratando de desarrollar. Ese es un punto también muy importante, el hecho de confiar en el proceso. Las tres, de hecho, habéis hablado de este punto. Nosotros llevamos pues 10 años ya de trayectoria para dar poder a las entidades de contratación pública y hemos visto esta confianza y desde ambas perspectivas, claro. Entonces, ¿hasta qué punto los trabajadores y las organizaciones sobre el terreno consideran que somos una guía en la que se puede confiar y hasta qué punto están dispuestos a confiar? Pues bien, nosotros deberíamos ser capaces de informar a los trabajadores, de rendirles cuentas acerca de los cambios concretos que se producen. Muchas veces lo que pasa es que ni nosotros mismos los conocemos, estos cambios. Entonces, también se trata de transmitir las quejas y agravios a los interlocutores adecuados y luego hay que ver cuál es el impacto para los trabajadores y hablar con los trabajadores y tratar de planificar las acciones conjuntamente. Si las empresas no desean trabajar con nosotros o los intermediarios no quieren trabajar con nosotros para hallar soluciones, pues será más difícil comunicar con los trabajadores y verificar esa información. Con lo cual, es muy importante que ese compromiso con Electronics Watch y con los socios que se dedican al seguimiento no se vea solamente como una forma de obtener información, sino que se considere realmente como una alianza. Las empresas, después de recibir información, pues pueden tener una perspectiva muy estrecha y eso significa que puede haber acciones reaccionarias sobre el terreno y puede haber despidos en los trabajadores y también pueden ser objeto de mayor vigilancia, con lo cual se puede convertir al final en una situación realmente muy difícil para los trabajadores, porque al final ellos están compartiendo con nosotros cuestiones muy difíciles. Y el hecho de compartir esa información para ellos con nosotros, pues es un paso muy difícil. Es decir, que si eso no se transforma en una acción positiva para ellos, pues no puede ser generadora de confianza. Sí, y como dices, tenemos algunas empresas ahí que están comprometiéndose en el proceso. Y esperamos que eso también sea una oportunidad para todos para aprender y para oír cuáles son los obstáculos a los que se enfrentan los trabajadores, a pesar de las buenas intenciones. Es decir, nos gustaría saber, pues, qué significa realmente, o sea, cuando hablamos de significativo, qué significa concretamente para los trabajadores el hecho de poder confiar en el proceso y de conseguir una resolución. Martina,
¿Tú ves también que la confianza en el proceso de compromiso nos puede ayudar a conseguir un resultado y que eso es importante para lo que haces, que al final lo que haces a fin de cuentas es gestionar fondos públicos de la forma más funcional posible? En la Greater Authority de Londres. Pues nosotros, ¿has observado esta confianza mayor en el proceso y qué más necesitamos? Pues sí, yo creo que la confianza está ahí. Evidentemente, por parte de nuestro equipo de compras responsables y también una confianza, digamos, a nivel más amplio. Y eso es claro que Electronics Watch ha sido crucial ahí a la hora de, pues, ayudarnos a recopilar información, de decirnos a dónde va la información. Al principio es cierto que había una cierta incertidumbre porque necesitamos divulgar esto, porque necesitamos aceptar que hay riesgos en nuestra cadena de suministro, a qué nos expone todo esto de cara a la opinión pública. Claro, estas son consideraciones que se han ido planteando y está también la importancia de esta educación, porque muchas veces pues las personas expertas en compras pues no son expertas en derechos humanos y sus superiores tampoco. Pero por ese motivo, precisamente, tenemos que ser tan claros en cuanto a nuestros objetivos y en cuanto a lo que esto significa para una organización y ser capaces de articular qué son las buenas prácticas. Y Electronics Watch en este sentido ha sido muy útil, muy servicial, porque en septiembre, por ejemplo, pues tuvimos algunos talleres con personas de Electronics Watch, del equipo que nos visitaron en Londres y tuvimos algunos, digamos, algunos casos piloto que analizamos, qué hacer en caso de violaciones, pero fue crucial el papel de Electronics Watch a la hora de ayudarnos y fue instrumental a la hora de ayudar también a comprometer a todas las organizaciones del grupo y demostrarnos, bueno, esto es lo que estamos haciendo y por eso es tan importante. Yo creo que ese compromiso que ofrece Electronics Watch es muy útil para las autoridades públicas, para las entidades públicas, porque, claro, yo puedo dar una presentación, pero no tiene el mismo impacto si la hago yo o si la hace Electronics Watch, que también puede aportar el testimonio de trabajadores y puede aportar una perspectiva mucho más amplia. Y en cuanto a avanzar, pues sí, para mí queda el tema de la reparación. Nos gustaría ahí estar aún más comprometidos como entidades públicas, precisamente porque estamos gastando dinero público. Entonces es importante demostrar qué es lo que hacemos con ello y justificar el gasto de ese dinero público. ¿Por qué estamos dedicando o destinando dinero a Electronics Watch o a personas como yo, etcétera? Y ahí es donde pues los derechos humanos intervienen y Electronics Watch pues nos está ayudando, aportando muchísimos datos sobre el impacto que generamos y para nosotros eso es crucial. Y estaría muy bien, de hecho, que esto se extrapole a otros sectores. Es decir, nosotros tenemos este desafío, pero sin duda otros sectores también lo tienen. Por ejemplo, el programa de bajas emisiones de vehículos, pues está desarrollando ofertas tan rápidamente y desea obtener resultados también rápidamente porque todo se está produciendo muy rápidamente y allí hay que mostrar el progreso. Sí, lo hemos oído muchas veces en cuanto a los compradores públicos, por ejemplo, que hablan del textil o de otros bienes que compran las entidades públicas. Gracias. Pues bien, gracias porque, bueno, has hablado de este proceso de confianza o de aportar, digamos, confianza al proceso. ¿Y qué es lo que necesitamos para trabajar con la red y ayudar a generar ese compromiso también por parte de los compradores públicos para que se siga adelante en esta próxima década de trabajo que estamos realizando?
Pues yo creo que para promover la confianza en el proceso, pues a ver, somos facilitadores, tenemos socios como Cividep y otros que están haciendo un trabajo enorme sobre el terreno y también tenemos que rendir cuentas a los trabajadores con quienes estas entidades trabajan y dar feedback y decir que estamos mejorando constantemente. Y en cuanto a, en la otra dirección, en cuanto a las entidades de compra pública, tenemos que ser transparentes, tenemos que mostrar dónde podemos ejercer una influencia y dónde no. A veces tenemos que suspender casos porque no hay suficiente evidencia o no somos suficientemente fuertes para comprometernos y eso no es cómodo admitirlo, pero tenemos que ser honestos y pensar en dónde generamos un impacto más que intentar hacerlo todo. Por respeto a las empresas tenemos que actuar así y eso también me remite a la forma en que tenemos la forma que tenemos de comprometernos como facilitadores. Y también he visto progreso en la confianza y evidentemente que todavía queda mucho por hacer, pero estoy pensando en dos ejemplos. Hay dos marcas con las que tuvimos un diálogo muy constructivo. En un caso fue en materia de reparación y se trataba de marcas que antes eran muy cerradas y que ahora se han abierto a abrir de problemas delicados y a admitir algunas cosas que todavía no saben hacer y también a buscar orientación sobre cómo conseguir un compromiso mayor por parte de todos los interlocutores. Y eso es algo que no hubiera sucedido hace años. Y para mí eso es un gran paso adelante. Yo diría también que en cuanto a este cambio en la confianza, hemos visto algunos distribuidores y detallistas que han intervenido y que han comprendido que su papel como intermediarios puede ser muy importante a la hora de intercambiar información. Y luego Martina lo ha dicho, el hecho de comprobar y de decir a las empresas que vamos a respetar su información. Evidentemente que nadie desea sacar la ropa sucia ahí fuera y nosotros no estamos ahí para señalar con el dedo a nadie, porque evidentemente que no lo podemos hacer todo perfecto desde el primer momento. La cuestión es trabajar todos juntos con los recursos que tenemos. Así que el hecho de mostrar nosotros que estamos aquí para ayudar y mostrar cómo funciona y también apoyarnos en los ejemplos que nos han dado los casos de éxito, pues así es como vamos a seguir generando confianza en el proceso por parte de todos los actores. Muchísimas gracias. Gracias a las tres por presentar vuestras perspectivas y por el trabajo tan duro que lleváis a cabo, por todas estas acciones que desarrolláis. Y gracias por todo el trabajo que lleváis a cabo en general en cada una de estas áreas. Gracias, Deepika, Martina y Kate, por este debate, este panel tan fantástico. Ahora vamos a pasar a la siguiente sesión, a la siguiente parte de este webinario, donde vamos a tener un interludio interactivo. Vamos a pedir a todas las personas presentes a que nos ayuden a desarrollar un manifiesto global en directo para contratación pública en favor de los derechos de los trabajadores. Y nos gustaría daros a todos voz y poder escucharos a todos. Estamos celebrando estos 10 años de trabajo conjunto y queremos crear de forma conjunta este manifiesto global en directo. Por lo tanto, nos gustaría que compartierais vuestras opiniones, vuestras perspectivas. Para ello se puede utilizar el chat, este panel que vemos aquí. Se pueden responder las preguntas de forma anónima. Simplemente se necesitan unas frases de unas 25 palabras sobre esas acciones y esta visión colectiva que nos va a permitir en la próxima década ir desarrollando nuestro trabajo en defensa de los derechos de los trabajadores. Nos podéis ayudar incluyendo aquí vuestras opiniones,
contaremos con Jean Crusher, que lleva en Electronics Watch desde el principio y que nos va a ayudar a crear esta visión colectiva, esta visión conjunta sobre lo que deberíamos hacer en la próxima década para hacer realidad nuestra visión sobre los derechos de los trabajadores. Este panel, para ir introduciendo opiniones, va a estar abierto desde ahora hasta media hora después de cerrar el webinario. Por lo tanto, va a estar abierto durante cierto tiempo. Veo que ya tenemos muchas aportaciones. Es fantástico. Se habla aquí de los términos de compromiso, también se habla del papel de los sindicatos. Además, se comparten distintas reflexiones sobre cuestiones que se están debatiendo en estos momentos. También se habla de expandir la acción de Electronics Watch a otros sectores. También tener un mayor enfoque en nuevas áreas, aparte de nuevos sectores, poder ampliar y extender nuestro modelo. Vamos a dejar la pantalla durante un minuto antes de presentar a nuestros siguientes panelistas. Pues muchísimas gracias por todas estas aportaciones. Son muchísimas, es fantástico. Ahora vamos a pasar al siguiente panel que se titula A la altura del reto. Y en esta siguiente sesión vamos a contar con Björn Klesson, director ejecutivo de Electronics Watch. Vamos a contar ahora con un panel fantástico, otro panel fantástico con Nadia de León. Nadia es la actual directora del Instituto para el Desarrollo de la Salud y la Seguridad en el Trabajo, un grupo pionero en materia de seguridad laboral en Filipinas que se creó a finales de la década de 1980. Además, vamos a contar con Richard Ellis de la Universidad Monash de Australia, que supervisa la función de estrategia de compras estratégicas y gobernanza, que incluye la gestión del programa contra la esclavitud moderna en la universidad, y nos va a explicar cómo funcionan estas estrategias. Además, es miembro del patronato de Electronics Watch y, como decía, también contamos con Björn Klesser, que es el director ejecutivo de Electronics Watch, como ya sabéis todos, y que siempre va dándonos mucha energía y mucho entusiasmo en todas las acciones. Nadia, vamos a empezar contigo. El objetivo de esta sesión es estar a la altura de los retos, a la altura de los desafíos. En la sesión anterior, en el panel anterior, hemos hablado de las acciones que se han ido desarrollando y ahora nos gustaría ver de forma realista cómo podemos continuar con nuestras acciones en la próxima década, cómo se pueden ir cambiando las dinámicas de poder. Nos enfrentamos a
grandes desafíos globales en general. Vemos que cada vez hay mucha presión y nos vamos a centrar ahora en estos desafíos, en cómo podemos superar los desafíos. Hemos intentado identificar una serie de retos en los que nos podemos centrar que tienen que ver con los riesgos específicos en las cadenas de suministro. Después hay otros retos que son más de procedimiento para ver cómo podemos respaldar todas nuestras acciones con evidencia, sobre todo en un mundo en el que la tecnología y la inteligencia artificial desempeñan un papel cada vez más importante. Y después tenemos un tercer tipo de retos, que serían retos estructurales, que hacen referencia a la participación significativa de las partes interesadas. Y Nadia, tú eres directora del Instituto para el Desarrollo de la Salud y la Seguridad en el Trabajo en Filipinas y nos gustaría ver nos gustaría que nos explicaras más sobre este tema y cómo ves los derechos de los trabajadores en los próximos 10 años. Muchísimas gracias y feliz aniversario a todos nosotros, a Electronics Watch. Soy una nueva miembro del patronato de Electronics Watch y es un honor poder estar aquí. Y para nosotros, Electronics Watch siempre ha sido un socio constante, un socio muy estable y ahora preparándonos para estar a la altura de los desafíos del futuro, quisiera centrarme sobre todo en cuál es lo que ha ido sucediendo en esta última década y qué necesitamos para el futuro. Porque hay que tener en cuenta que muchos de estos logros siguen siendo frágiles. Es cierto que hemos conseguido buenos logros gracias a diferentes acciones de presión y de monitorización. Pero estos logros conseguidos pueden desvanecerse muy rápido porque vemos en todo el planeta que hay millones de trabajadores que sufren lesiones, que enferman y muchos incluso mueren debido a que las condiciones laborales no son lo suficientemente seguras en sus lugares de trabajo. También quisiera hablar de otro tema dentro del ámbito de la salud y seguridad laboral, porque ha sido reconocida gracias al trabajo de los trabajadores en todo el mundo. Se considera ahora un principio fundamental, un derecho fundamental, el hecho de tener esta salud y seguridad laboral. Y esto es tan importante como la libertad de asociación. Esto significa que las empresas, los empleadores ya no pueden decir que la salud y la seguridad laboral sea algo que no pueden incluir en sus presupuestos. Y esto significa para Electronics Watch, para la siguiente década, significa que vamos a tener más fuerza. ¿Por qué vamos a tener más fuerza? Pues bien, por todas las acciones realizadas y es fuerza hablando con las marcas, hablando con las cadenas de suministro. Y cuando decimos que la salud y seguridad laboral es un derecho fundamental, está subrayando la responsabilidad de los gobiernos para proteger los derechos de los trabajadores. Y esto significa que
el desafío para el futuro es utilizar esta fuerza que nos da el hecho de que la salud y seguridad laboral sea un derecho humano. Esto es lo que nos puede ayudar a tener más éxito en el futuro. Además, en estos momentos necesitamos ampliar nuestro marco de acción. En el primer panel se ha hablado del medio ambiente y del entorno. Y sabemos que los trabajadores hoy en día no solo se exponen a los riesgos de largos horarios laborales o de las sustancias químicas utilizadas en el lugar de trabajo, sino que también nos hablan ahora de los efectos dañinos del calor extremo cuando están trabajando en plantas de producción en la que las condiciones de la temperatura no son apropiadas o cuáles son los riesgos, por ejemplo, cuando hay un tifón, etcétera, riesgos relacionados con el medio ambiente. Por lo tanto, tenemos una conexión entre los derechos de los trabajadores, entre la salud y seguridad laboral y el cambio climático, y este vínculo es cada vez más claro. No podemos proteger a los trabajadores cuando se encuentran en trabajos precarios, en entornos que son cada vez más peligrosos debido al cambio climático. Por eso, en la próxima década, Electronics Watch necesita un enfoque muy holístico. Creo que es muy importante la colaboración con las diferentes entidades y las diferentes partes interesadas, porque los trabajadores tienen que estar, como siempre, en el centro del trabajo de Electronics Watch. Es obviamente muy, muy importante tener todo esto en cuenta, tener también en cuenta lo que se ha hablado en el panel anterior. Hablaremos más sobre este enfoque holístico, pero ahora vamos a hablar con Richard para que nos hable de esta perspectiva de las entidades de contratación pública y cuál va a ser su papel en los próximos 10 años, teniendo en cuenta todo lo que acaba de comentar Nadia. Gracias, Olga. Es maravilloso ver que cada vez hay más licitaciones que tienen en cuenta nuevos requisitos de transparencia. Nosotros hemos mejorado nuestro proceso de licitación. Nosotros contamos con 8 campuses universitarios en Australia y en otras partes del mundo. Y para nosotros, por ejemplo, en las licitaciones es importante enviar la información de forma temprana a Electronics Watch que nos permite identificar cualquier potencial problema y además nos permite tener un enfoque mucho más integrador y nos permite además ofrecer opiniones a los proveedores, aunque no siempre están dispuestos a escuchar. Hubo una cadena de suministro que no actuó de la manera adecuada con respecto a la esclavitud moderna y esto le llevó a perder muchos contratos. Así que es importante tener en cuenta todos estos aspectos y contamos con buenas cadenas de suministro y tenemos la confianza de contar con estas buenas cadenas de suministro, pero gracias a Electronics Watch podemos identificar los problemas y podemos empezar a actuar desde el punto de vista de la remediación, porque personalmente yo considero que esto es muy, muy importante. Sabemos que es difícil llegar muchas veces a los proveedores de nivel 2 y de nivel 3, pero gracias a Electronics Watch hemos aumentado muchísimo la transparencia de nuestra cadena de suministro electrónica. Y vemos que es algo que se está extendiendo en las redes universitarias del país y este es un enfoque que funciona. El enfoque de Electronics Watch realmente funciona porque ayuda a las víctimas
y la compra de electrónica ha mejorado mucho gracias a este modelo de Electronics Watch y además trabajando juntos podemos marcar una diferencia. Muchísimas gracias, Richard, por darnos esta información de cómo funciona Electronics Watch y cómo ha permitido transformar muchos de vuestros procesos de licitación. Ahora quisiera ceder la palabra a Bjorn para hablar también sobre estos desafíos comentados por Nadia en la salud y seguridad laboral. Richard ahora ha mencionado lo importante que es tener pruebas que sean fiables para mejorar las cadenas de suministro. Y Bior, obviamente, nos hablará de un tema también muy importante que es la remediación y la reparación. Muchísimas gracias, Olga. Saludos a todo el mundo y quisiera disculparme por los problemas técnicos que he tenido esta mañana. Mi conexión de internet sigue inestable, pero espero que podamos seguir avanzando con la reunión. Pero disculpas por mis problemas técnicos que he tenido al principio de la reunión. En cuanto a los desafíos, vamos a volver al punto de inicio, en el sentido que los trabajadores son los que pueden monitorizar mejor lo que ocurre en un lugar de trabajo, porque están allí siempre y además quieren que su lugar de trabajo tenga éxito. Así que cualquier mejora sostenible va a requerir siempre la voz y la influencia de los trabajadores. Y la mejor manera para que los trabajadores tengan voz es a través de un sindicato. De todos modos, a veces, cuando los trabajadores intentan formar un sindicato, se les niega este derecho a la asociación libre. Y este es un desafío fundamental. Y este año hemos aprobado una modificación en nuestros estatutos para promover esta libertad de asociación y de los convenios colectivos. Este es uno de nuestros propósitos fundamentales. Y ahora vamos a iniciar un contrato con Industry All para poder hacer frente a este primer desafío. Este tipo de desafío pertenecería a la primera categoría de desafíos que has mencionado, que sería sustantivo, pero también hay una segunda categoría de desafíos que son procedurales, de procedimiento, que hacen referencia al tipo de evidencia que disponemos. Es decir, necesitamos una serie de criterios que se basen en los criterios ESG, pero que no solo se basen en la información proporcionada por las empresas, sino también en la información proporcionada por los trabajadores. Es importante ver si hay un cumplimiento de esos códigos y de esas éticas en estos criterios. Este es un desafío fundamental, porque si no estamos de acuerdo en los hechos de un caso, entonces la colaboración es imposible. Y luego otro cambio importante es llegar a un compromiso significativo en el que hoy tenemos una situación dura con los trabajadores en las cadenas de suministro y todo ello se aborda mediante sistemas de control corporativos. Hay sistemas diseñados por parte de los responsables de las empresas y ese es un sistema con muchas fallas porque al final el compromiso es consiste en tratar a los trabajadores como iguales y eso no lo podemos hacer a menos que lleguemos a este compromiso considerable y significativo articulado en la orientación. Y ese es el desafío que tenemos, a ver si seremos capaces de conseguirlo en la práctica.
Y ahora, gracias Bjorn, y ahora pues volviendo a lo que contaba Nadia también acerca del desarrollar un enfoque realmente holístico y la conexión también con todos estos aspectos, pues tal como lo ha dicho Bjorn, pues todo eso nos plantea esa necesidad de que los trabajadores sean tratados como iguales. Es decir, no solamente para pedir fuentes de información, sino también que los trabajadores sean los actores del proceso de reparación y de remedio. Así que, ¿cuáles son las herramientas que tenemos para conseguirlo y para que esta sea la labor también de Electronics Watch en la próxima década, es decir, abordar estos pasos hacia ese cambio sistémico del cual estamos hablando? Bien, sí, gracias. De hecho, sí, estos tiempos son un auténtico desafío. Cuando miramos hacia adelante y lo que podemos conseguir en los próximos 10 años, eso requiere de nosotros realmente que realmente nos agarremos firmemente a lo que ya hemos cumplido y que seamos capaces de enfrentar los desafíos para servir nuestras condiciones de cara a dar acogida a esta nueva década. Voy a compartir con vosotros algunos hechos destacados. El seguimiento por parte de los trabajadores mismos es una de las herramientas más importantes y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Hoy los trabajadores tienen un papel cada vez más activo a la hora de identificar los peligros, los riesgos y de llegar a las soluciones. Y eso es un gran logro, porque realmente si queremos este enfoque holístico, pues significa que tenemos que tener en cuenta estos logros, esto que hemos conseguido. Pero evidentemente todavía tenemos delante algunas barreras, tal como Bjorn lo ha señalado. Uno de los desafíos más importantes es el hecho de ver esto en muchos países, no solo en Asia o en Filipinas, sino en muchos otros países en los que el espacio para las organizaciones de la sociedad civil es cada vez más estrecho. Y eso es una auténtica barrera a la hora de llegar a este enfoque holístico, a la hora de tratar de defender los derechos de los trabajadores y de enfrentarnos a los desafíos no solo de los trabajadores, sino desafíos como el cambio climático. Cuando los trabajadores tienen miedo de hablar por las consecuencias que ello pueda tener, cuando los sindicatos no pueden operar de modo libre, cuando incluso la sociedad civil no es capaz de implicarse de modo abierto, pues resulta muy difícil para los trabajadores adoptar este enfoque holístico. Con lo cual yo quiero fijar la vista atrás y centrarme en por qué el modelo creado por Electronics Watch es tan importante. ¿Por qué? Pues porque queremos ponerlo a escala, queremos realmente difundir los testimonios de todos nuestros socios. Porque el modelo es positivo, es un modelo que hemos aplicado y su aplicación ha dado grandes resultados, pero necesitamos reforzar este modelo aún más. Y una sugerencia sería que necesitamos más protección y mecanismos de apoyo más fuertes para asegurarnos de que los trabajadores y las organizaciones de la sociedad civil pueden participar libremente, sin temor, en los procesos de reparación. Así que en los próximos 10 años, para tener este enfoque holístico, tenemos que asegurarnos unos canales de denuncia más seguros y unos compromisos más vinculantes contra cualquier repercusión. Y todo ello nos permitirá pues forjar relaciones de más largo plazo con sindicatos, con redes de migrantes, con redes de mujeres trabajadoras por todo el planeta. Y también tenemos que pensar no solo en los sindicatos formales o en uniones normales, sino que realmente
si queremos superar todas estas barreras, también debemos considerar entablar una relación con esas organizaciones, con esos trabajadores que están también en entornos más informales y no solo quedarnos con los sindicatos formales. Y por último, cuando imagino, Olga, los próximos 10 años, pienso en el poder no solo de este enfoque holístico, sino realmente en el poder de las relaciones y ganancias acumulativas. Porque esas ganancias pues están relacionadas con lo que ya hemos construido y todo ello nos va a permitir enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Pero realmente, y aquí aparece otra vez la palabra importante del día, es la confianza en la determinación de los trabajadores. Así que tenemos que basar la próxima década de Electronics Watch en la valentía de los trabajadores y en las experiencias portadas por los trabajadores, porque cuando los trabajadores, cuando la comunidad global se erige y está unida, pues eso permite no solo celebrar mejores políticas o mejores derechos, sino que además tendremos esos derechos reforzados en la próxima década. Gracias. Gracias, maravilloso, Nadia. Y alineado con todo esto, pues Nadia representa a los trabajadores y los desafíos, nos ha hablado de los desafíos sobre el terreno y de la capacidad de seguir todo esto sin temor y de entrar en una relación más amplia entre todos todos los actores también de la contratación pública, pero claro, todos nos enfrentamos a demandas competitivas y todos tenemos tiempo y recursos limitados y que están bajo presión. Entonces, ante esta situación, ¿cómo te ves dentro de esta evolución y dentro de este proceso de fortalecimiento del papel de los trabajadores? Tal como decía Nadia, seguir colocando a los trabajadores en el centro y construir esa confianza que es esencial para abordar las violaciones en materia de reparación. ¿Cómo ves tu papel mirando adelante? Pues una de las cosas que hemos tratado de hacer es mejorar y ampliar la red de universidades australianas y ahora mismo tenemos al grupo con muchos afiliados a Electronics Watch y todo el sector de la educación superior en Australia está enfocado y eso es algo muy grande. Y cuando vemos los gastos que hace este sector, pues es enorme. Mi universidad misma cuenta con 70.000 estudiantes, así que podemos imaginar la escala de las compras que hacemos y de la contratación que hacemos. Y eso significa que tendríamos que tener la capacidad de comunicar más directamente con los trabajadores gracias a Electronics Watch. Y también, pues esta capacidad, la capacidad de trabajar de modo virtual, pues nos reduce esta distancia, porque al final a veces es esa distancia la que nos limita. Y podemos también hablar del acabar con el concepto de fábricas aisladas en países aislados y ver cómo todo ello puede formar parte de un proceso mucho más estandarizado. Yo creo que es un desafío para Electronics Watch y para sus afiliados el tratar de romper las barreras entre compradores y trabajadores, pero yo creo que al final todos trabajamos para lo mismo. Imaginemos un mundo en el que podemos confirmar que los trabajadores trabajan de modo seguro antes de trabajar con esa fábrica, unas prácticas razonables. Eso no será fácil, pero yo no creo que estemos pidiendo demasiado. Formidable, gracias, Richard. Bjorn, tras lo que Nadia decía y lo que ha explicado Richard de modo tan positivo, ¿cómo ves el futuro? Es decir, la importancia
de los desafíos y cómo solventar estos desafíos y de modo más amplio, cómo podemos realmente poner a escala nuestro modelo. Bien, pues yo la verdad es que voy a dar apoyo a muchos de los comentarios que Nadia y Richard han hecho, pero para hablar de arriba abajo, digamos, en primer lugar está el desafío de la libertad de asociación, es decir, que los trabajadores puedan hacer seguimiento de su propio lugar de trabajo. Este ha sido un desafío durante décadas. Y entonces, ¿qué es lo realista que podemos ver en los próximos años? Pues creo que algunas cosas. Creo que podemos ver una red de socios de la sociedad civil que hagan el seguimiento y que sean cada vez más capaces de comprender y de denunciar las violaciones en materia de desmantelamiento de sindicatos o las violaciones en materia de libertad de asociación. También será así posible de hacer que las empresas puedan rendir cuentas y que los compradores sean cada vez más responsables y más conscientes de ello. Y ahí hay muchos lugares de trabajo en los cuales los trabajadores tienen una vez. Y creo también que hay que llevar a otro nivel la cartografía de la cadena de suministro, identificar dónde se producen las negociaciones colectivas y dónde hay una forma de voz de los trabajadores genuina que sea independiente y ahí hacer que los compradores públicos pues comprendan y que haya incentivos también para promover la voz de los trabajadores dentro de la cadena de suministro. Este sería otra vía para ir adelante en los próximos 10 años. Yo creo que eso es totalmente factible y tendría muchísimo impacto. Y luego, si pienso en la cuestión de la evidencia creíble, también con la aparición de la IA, pues vamos a tener muchas cuestiones que surgen sobre la fuente de evidencia y si es fiable o no lo es. Pero creo que lo realista es decir que vamos a ver muchísimos datos y también una mayor capacidad por parte de los compradores a la hora de evaluar la credibilidad de la evidencia que ven de sus proveedores. Y es decir, va a ser un desafío esta credibilidad de las fuentes, pero eso al final va a empujar a los proveedores y a los compradores a verificar más la evidencia. Y todo eso también tendrá un impacto. Y luego creo que también hay un grupo cada vez mayor de empresas que son transparentes y que van a escuchar cada vez más lo que dicen los trabajadores. Y eso nos lleva al último punto acerca de ese compromiso de todas las partes significativo. Yo creo que en 10 años vamos a ser capaces de celebrar una relación incluso más estrecha entre los compradores y los representantes de las organizaciones en la cadena de suministro. Todavía no sabemos qué forma tendrá todo esto, pero sabemos que sucederá. Y además diré que tendremos empresas líderes que desarrollarán colaboraciones que representan a los trabajadores. Y estas empresas aprenderán cada vez más pues cuáles son los riesgos en la cadena de suministro a través de ese compromiso, mucho más que a través de los esquemas estrictos y las auditorías externas. Y cuando suceda esto, lo importante es que podremos pasar la página y centrarnos mucho más en la prevención y no tanto en la reparación. Muy bien, gracias, Bjorn. Y sí, la verdad es que si tuviera la bola de cristal, eso es lo que diría. Vamos a pedir que que esa bola de cristal nos muestre el camino una vez más. Yo quería decir, refiriéndome a esta idea, nos hemos hablado de centrarnos en la prevención en el futuro. Eso significa que desaparecerían algunas de las violaciones que se cometen hoy.
Y ese sería un reto no tanto estructural, sino existencial para los próximos 10 años, visto que en los últimos 10 años, con mucho progreso, nos hemos centrado, de hecho, en el seguimiento por parte de los trabajadores y nadie ha insistido en que esa es una de las grandes herramientas que tenemos. Y hemos insistido también en poner a los trabajadores en el centro del proceso de reparación. Y Richard apuntaba también hasta qué punto la capacidad de los compradores públicos de tener más conexión con los trabajadores es importante, precisamente para insistir en la reparación y no solo para tener más información. Eso nos daría más influencia para iniciar una negociación. Pero evidentemente, pues lo que tendríamos que celebrar en mi bola de cristal es celebrar que hemos pasado de condiciones que capacitan el cambio a un cambio realmente transformador. Y por eso me gustaría pues pediros estas últimas palabras también, siempre con la bola de cristal en la mano y esa visión de futuro. En cuanto al tema que nos reúne a todos aquí, la colaboración, y otra cosa que ha sido muy importante y que ha surgido en el panel precedente, que es la confianza. La confianza en el proceso, la confianza en la evidencia, en la información. Todo eso solo puede suceder cuando tenemos un terreno de juego uniforme y una calidad de compromiso. Y ahora, para cerrar también con lo que decía Pitchman, el papel de de la solidaridad en todos los sectores. Bien, ¿qué os muestra esa bola de cristal dentro de este recorrido de colaboración y confianza que tenemos para los próximos 10 años? Bjorn, veo que deseas comenzar. Creo que esto es algo difícil, creo que es algo que no es fácil de hacer. Colaborar con tantas partes interesadas diferentes sin actuar con ningún tipo de prejuicio es algo complejo y hay que ser paciente, pero mientras lo hagamos con paciencia, creo que esa confianza emergerá, esa confianza surgirá y vamos a poder pasar de simplemente apagar incendios con casos de emergencia todo el tiempo, vamos a pasar a forjar estas relaciones, relaciones de confianza que nos permiten evitar muchos de los riesgos que vemos ahora como grandes riesgos para los trabajadores. Creo que nos vamos a poder centrar más en ello. Y obviamente las empresas son muy importantes para esta labor y habrá empresas que estarán encantadas de realizar este camino con nosotros. Richard, ¿algún comentario? Yo estoy de acuerdo con Bjorn en el sentido que la confianza se necesita desarrollar, es un proceso acumulativo y en este sentido Electronics Watch es extraordinaria. Y cada relación que se inicia es una nueva relación y que tiene un efecto sobre la reputación de Electronics Watch. Y para mí el futuro consiste en seguir aumentando esta reputación tan fantástica y seguir trabajando de la manera que ha estado trabajando hasta ahora, porque todo se basa en la confianza realmente. Muchísimas gracias, Nadia. ¿Cuál sería tu visión de esta bola de cristal para el futuro? ¿Qué nos puedes decir? Gracias, gracias, Olga. Yo sé
que ya he comentado antes que para tener una mejor década en el futuro debemos centrar nuestra confianza en los trabajadores. Hay que confiar en su experiencia y en su valentía. Y tengo una serie de deseos para 2025 y más allá. En primer lugar, como activista, me gustaría que la salud y seguridad laboral se considerara al 100% un derecho fundamental. Además, nosotros llevamos a cabo remediaciones y monitoreos basados en los trabajadores. Y es importante dar voz a los trabajadores, sobre todo a los más vulnerables, a las mujeres, a los migrantes, al colectivo LGBTI, a los trabajadores temporales. Ellos deberían modelar las decisiones que hacen referencia a la salud y seguridad laboral. Después, tengo un deseo con respecto a la resiliencia climática. Debería formar parte de nuestras acciones de monitoreo en los lugares de trabajo y en todas partes. Y en cuarto lugar, hay que representar a los trabajadores. Los sindicatos no solo deben ser consultados, sino que debemos contar con entidades como Electronics Watch para conseguir que siempre lleven a cabo sus acciones en pro de los derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias por vuestras palabras. Vamos a tener en cuenta todas estas reflexiones y todos estos deseos. Quisiera dar las gracias a nuestros tres panelistas. Vamos a finalizar ahora este panel. Hemos hablado de los desafíos y cuáles son los elementos que debemos tener en cuenta en los próximos 10 años y espero que estemos a la altura de todos y cada uno de estos desafíos y que seamos cada vez más fuertes gracias a la colaboración y gracias a nuestra labor, a esta labor en la que trabajamos siempre de forma colaborativa. Le voy a ceder la palabra ahora a Bjork para que nos dé unas últimas palabras. El panel, por cierto, de opiniones, de Comparte tu visión del futuro, sigue abierto, va a seguir abierto durante los próximos 30 minutos. Muchísimas gracias por compartir vuestras opiniones en este manifiesto en directo que después tendremos disponible en nuestra página web. Y ahora voy a ceder la palabra a Björk para que cierre esta maravillosa sesión. Gracias. Muchísimas gracias, Olga. Creo que sería maravilloso si ahora todo el mundo pudiera encender las cámaras, porque hemos escuchado una larga lista de desafíos para el futuro. Pero también hemos hablado de nuestra visión y para esta visión necesitamos la colaboración. Y es la colaboración con todas las partes interesadas. Y para entender cómo va a funcionar esta colaboración, yo quisiera mencionar todos los grupos y cuando mencione los grupos quisiera que enciendan las cámaras. Así que no hace falta encenderlas ahora, sino después, cuando vaya a ir mencionando cada uno de estos grupos. En primer lugar, quisiera llamar a la plantilla de Electronics Watch y también a plantilla previa y representantes previos. Así que sí, por favor, podéis encender vuestras cámaras. Hablamos de un equipo que consigue que pasen las cosas. Es un equipo muy dedicado, muy motivado y es un placer trabajar con todos y cada uno de vosotros. Gracias. El siguiente grupo.
es el patronato y miembros anteriores del patronato. Los miembros del patronato siempre trabajan dándonos unas guías esenciales. Muchísimas gracias a los miembros del patronato por su trabajo. A continuación, contamos con el grupo de afiliados que están en esta reunión y que deseamos que enciendan las cámaras. Los afiliados son cada vez más activos y eso es fantástico y es esencial para nuestra misión. Cada vez aprenden más sobre la colaboración y la fuerza de la colaboración y los afiliados son esenciales. Muchísimas gracias por vuestra labor. El siguiente grupo son los socios de entidades socias de monitoreo. Si las entidades socias de monitoreo pueden encender las cámaras y por favor los miembros del patronato también deberían mantener las cámaras encendidas. Como hemos oído, las entidades socias de monitoreo se enfrentan a menudo a situaciones complejas e incluso peligrosas, pero siempre siguen allí persistiendo y muchísimas gracias por ser parte de esta red y por vuestro trabajo. A continuación, me gustaría mencionar los sindicatos. Si por favor los representantes de los sindicatos pueden encender las cámaras, porque los sindicatos son realmente una entidad socia estratégica para Electronics Watch. Sin ellos no podríamos llevar a cabo nuestro trabajo. Los siguientes socios de proyecto, entidades socias de proyecto y financiadores son esenciales. Por favor, enciendan las cámaras. La colaboración con ellos es esencial. A continuación, las empresas y las asociaciones empresariales. Si por favor pueden encender las cámaras, porque Electronics Watch es una entidad independiente del sector, pero realmente valoramos muchísimo el diálogo y la colaboración con las empresas. Si por favor podéis encender también las cámaras. El siguiente grupo es todo el mundo que no haya encendido sus cámaras, porque todo ello consiste en utilizar bien los impuestos y utilizarlos, por ejemplo, para defender los derechos de los trabajadores y del medio ambiente. Así que todo el mundo que forme parte de esta colaboración debería mantener las cámaras encendidas y así ahora podemos tomar un pantallazo. Vamos a hacer una fotografía de esta pantalla. Si alguien no quiere tener su imagen en redes sociales o en otros entornos, pueden apagar la cámara. Si no, vamos a hacer una foto de familia. Tenemos a Heidi también y a Panucha, por favor. Sí, pueden encender sus cámaras también. Por favor, seguro que formáis parte de alguno de los grupos que acabo de mencionar. Por favor, encended las cámaras. Y ahora quisiera acabar dando las gracias a todas las personas que han hecho posible este evento. Martina Hooper y Peter y Olga, que ha hecho un trabajo maravilloso moderando. Gracias también a Heide y a Pichamon por sus palabras. Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí y también quisiera dar las gracias a todos los participantes y feliz aniversario.